Yo no voy a hablar de Egipto, es un tema que me apasiona. Pero lo que sí te quiero decir ¿qué tiene Egipto que con frecuencia deseamos regresar? Egipto representa retroceso. Egipto representa esclavitud. Egipto representa darle la espalda a tu libertador. Eso representa Egipto. Y quiero adelantarme para decirte, querido joven, querida señorita, querido miembro de iglesia, por duro que sea el camino, por pesado que sea el andar, por pedregoso, empinado, cabizbajo que sea el camino, nunca desees regresar a Egipto. Porque Egipto es retroceso. Con tristeza en mi corazón he visto a muchos que desearon voluntariamente a regresar a Egipto y hoy viven una esclavitud. Es que los seres humanos no hemos aprendido a vivir en libertad. Nos encanta la esclavitud. Los seres humanos no hemos aprendido a vivir en libertad. Israel no aprendió a vivir en libertad. Apenas habían avanzado algunos días cuando en su interior dijeron: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Volvámonos. Porque una libertad sin responsabilidad es riesgosa. Una libertad sin compromiso es fácil de regresarse. Una libertad sin propósito definido, una libertad sin aspiraciones de eternidad, es una libertad que tiene sus riesgos. Y conoceréis la verdad. San Juan 8:22 o 32. Y conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿qué cosa? Os libertará. Hay una segunda ciudad. Y miren que no tengo la intención de hablarle a estas ciudades, porque de la última o la tercera ciudad es donde vamos a enfocar nuestra reflexión en esta mañana. Hay una segunda ciudad que por sus características tiene que ver con el sexo femenino. Sodoma. ¿Qué tiene Sodoma? Que quedamos ensimismados mirando y contemplando la belleza de esa ciudad. ¿Qué tiene Sodoma que las mujeres se quedan viendo? Sodoma significa moda, Sodoma significa ilusiones vagas, Sodoma significa apariencia, Sodoma significa entretenimiento. ¿Qué tiene Sodoma que nuestras santas hermanas se quedan ensimismadas mirando cuando la orden ha sido: corre por tu vida? Dejemos a Egipto y dejemos a Sodoma. Quiero que vayamos a esta ciudad que está en Lucas capítulo 24, que voy a invitarles a que busquen. Emaús es el lugar donde van los desilusionados. Emaús es el lugar donde van los que reciben noticias tristes. Emaús es la ciudad en donde se cobijan aquellos que han perdido la ilusión de la vida. Emaús es la ciudad de los que han perdido la esperanza para un futuro mejor. Emaús es la ciudad perfecta para aquellos que tienen desánimo en la vida. Para todos aquellos que reciben noticias tristes, siempre hay un Emaús, y el Emaús nunca está por arriba, siempre está hacia abajo. Emaús. Se dio la noticia, según en el versículo de Lucas 24, en el versículo 13, dice San Lucas 24. Yo quiero que me sigan en esa descripción tan clara y detallada que tiene el doctor Lucas. Dice el versículo 13: y he aquí dos de ellos, dos de los que anoche les hablé, que se unieron para seguir a Jesús. Dos de aquellos que se apasionaron por seguir a Jesús. De hecho, dice la Escritura que Alejandro y
Los hijos de Simón de Cirene se habían apasionado por seguir a Jesús. Cuando a Simón de Cirene lo tomaron por sorpresa para que cargara la cruz de Cristo, los historiadores dicen que él andaba buscando a sus dos hijos, Alejandro y Rufo, porque se habían enamorado de Jesús, se habían apasionado y por eso andaban en esa vía. Cleofas, el que narra Lucas, le había pasado lo mismo. Pero miren lo interesante de esto. Lean conmigo el versículo 13 de Lucas 24. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, 12 kilómetros hacia abajo. El mismo día que se enteraron que Jesús lo habían tomado prisionero. El mismo día que se enteraron que sus esperanzas se habían roto. El mismo día que te enteraste de la enfermedad terminal que tienes. El mismo día que te enteraste que tu hijo se está yendo de casa. El mismo día que te avisaron que estabas despedido. El mismo día que te estaban pidiendo el divorcio. El mismo día. El mismo día que descubriste que no eres la persona que todo el mundo pensaba. El mismo día que te enteraste que en tu matrimonio hay infidelidad. El mismo día que te enteraste que tu cuerpo tiene una enfermedad rara. Es que todos los que reciben noticias tristes, siempre hay un Emaús. Si para los que se regresan hay un Egipto, si para los que les gustan las ilusiones vagas hay una Sodoma, pues hay un Emaús para aquellos que pierden la ilusión de la vida. Querido hijo, querido joven, el mismo día que te enteraste que tus padres se están separando, el mismo día, sí, ese mismo día cuando te corrieron, sí, ese mismo día cuando perdiste todo, ese mismo día, no vas hacia Jerusalén, porque el Emaús espiritual existe para aquellos que recibimos noticias tristes. Pero me encanta la historia. Hemos estudiado por muchos años esta historia y cada vez que la encuentro me identifico. ¿Cuántos de nosotros no hemos encontrado un Emaús? ¿Cuántos de nosotros encontramos el Emaús el mismo día? Miren lo que dice el versículo 14. E iban hablando entre sí. ¿Cómo caminan los desanimados? ¿Cómo caminan los corridos? ¿Cómo caminan los despedidos? ¿Cómo caminan los expulsados? ¿Cómo caminas cuando te llevan a la cárcel? ¿Cómo caminas cuando sales del consultorio y te dan una noticia que tienes una enfermedad terminal? ¿Cómo caminas cuando te dan la noticia de que te vas a divorciar? ¿Cómo caminas? Si alguien se adjudica el hecho de querer ser fuerte cuando recibe una noticia de esta naturaleza, pues lo voy a admirar porque es una persona rara. Pero de acuerdo a la contextura del ser humano, cuando recibimos noticias tristes, vamos hacia abajo. Y miren lo que dice el versículo 14. Yo no tengo tiempo para analizar toda la historia. Voy a ir rápido, tan rápido porque son 12 kilómetros. Miren lo que dice el versículo 14. No pierdan el texto. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué cosa había acontecido? Resulta ser que estos señores se habían apasionado con Jesús. A él, Cleofas y su compañero, algunos comentaristas se adjudican que era el mismo Lucas. No tenemos evidencia de eso.
Así como a Juan se dice que él era el novio de las bodas de Caná. No tenemos evidencia de eso. Pero si fuera Lucas o no, Cleofas iba de camino hacia Emaús. Se habían apasionado. Habían decidido entregar la vida. Señor, te voy a seguir. Pero cuando se enteraron que a su maestro, cuando se enteraron que su héroe, cuando se enteraron que el superhéroe de la historia estaba perdiendo la batalla, entonces se desilusionaron y se fueron hacia Emaús. Iban caminando e iban platicando de todas las cosas que habían acontecido. Esas noches interminables cuando platicas con tu esposa, con tu esposo. ¿Qué vamos a hacer? La vida cambia cuando tienes malas noticias. Los planes cambian. Los planes cambian. Cuando descubres a tu hijo que tiene una enfermedad, te quieres hacer fuerte. Cuando tus hijos saben que tú no eres el hombre más fiel del matrimonio, te quieres hacer fuerte ante ellos. Pero escúchame una cosa, querido hermano, querido amigo. Hay algo interesante en esta historia. Mira lo que dice el versículo 15. Hay algo interesante que quiero resaltar. Sucedió. Lean conmigo, por favor. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿quién iba a ir, familia? Jesús mismo caminaba. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús es mi psicólogo favorito. Miren cómo Jesús interviene en crisis. Esta es una perfecta intervención de crisis. Los que siempre hemos dado consejería, los que hemos hecho terapia, los que hemos ayudado a la familia, tenemos que entender que esta es la estrategia por excelencia para intervenir en crisis. Y Jesús se acercó y caminaba con ellos. ¿Tú has estado hablando mal de alguien y esa persona está frente a ti? ¿Has estado hablando mal de alguien y ese alguien te está escuchando? Pues esta gente iban caminando 12 kilómetros hacia abajo e iban discutiendo e iban hablando las cosas que habían acontecido. Pero escuchen, querida familia, dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. En medio de tu camino descendente, en medio de tus malas noticias, hay una buena noticia que esta mañana quiero que comprendas. En medio de tus malas noticias, en medio de las peripecias de la vida, en medio de los azares, en medio de los afanes de este mundo, la noticia extraordinaria es que Jesús camina a nuestro lado. Jesús camina a tu lado. Y mira lo que dice el versículo 16. Por favor, no pierdas de vista. Mas los ojos de ellos estaban, ¿qué cosa? Velados, para que no le conociesen. ¿Cómo es posible? Estás ensimismado en tus problemas, en tus achaques, en tus necedades, queriendo tener la razón, y no sabes que la cerrazón de tu pensamiento te está llevando hacia Emaús. Al Emaús de tus dolores, al Emaús de tus tragedias, al Emaús de tus noticias tristes. Te vas encaminando hacia abajo porque Jerusalén estaba arriba. Pero hay algo interesante. Lean conmigo lo que dice el versículo 17. Y les digo, miren cómo trabaja Jesús. A mí me emociona cómo Jesús trabaja. Versículo 17 le dice y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tan tristes? Jesús sabía por qué iban hacia abajo. Jesús sabía cuál era la noticia. Jesús sabía la condición de los seres humanos. Jesús sabe cuando te despidieron. Jesús sabe tu enfermedad. Jesús sabe tus deudas. Jesús sabe tus problemas. ¿Lo sabe o no lo sabe? Pero miren lo que Jesús hace.
Y Jesús le dice a esos atemorizados discípulos: díganme ustedes, ¿qué pláticas son estas? ¿Y por qué están tan tristes mientras camináis? Y comenzaron a platicarle: eres tú el único que no sabe de las cosas que han acontecido. Y miren cómo interviene Jesús. A veces Jesús como que usa mucho el sarcasmo. A veces como que Jesús llega al límite de los seres humanos. Miren lo que dice el versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Maestro, ¿eres el único que no sabe que estoy pagando deudas? ¿Eres tú el único que no sabe la enfermedad que tengo? Y Jesús como que se burla, aparentemente. ¿Y qué le dice en el versículo 19? ¿Qué cosas? Es como para dejarle contarle. Es como para enojarse. Es como para darse la vuelta. ¿Sabes qué? No, mira, no voy a perder mi tiempo contigo porque tú no sabes de lo que está pasando en nuestra vida. Pero Jesús va allí. Le dice: ¿eres tú el único forastero que anda por estos caminos? No sabes lo que ha pasado. No sabes las últimas noticias. Y Jesús le dice: ¿qué cosas? Porque Jesús quiere que le cuentes. Los seres humanos tenemos un defecto, porque no es virtud. Cuando nos pasa una noticia mala, callamos, nos encerramos, pensamos que el silencio nos va a ayudar y nos encerramos, cerramos nuestro caparazón, porque pensamos que todo el mundo tiene culpa de lo que nos pasó. Pensamos que nadie más nos va a solucionar el problema. Pero no. Caminemos hacia abajo con estos discípulos. Yo no quiero pasar todo este camino. Yo quiero llegar en el momento crucial. Dice el versículo 19, entonces Jesús le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, hasta aquí comenzaron a hablar: entonces Jesús era el problema. Entonces la razón principal de que Jesús va a su lado en el camino descendente es porque Él es la causa del desánimo. Y entonces comenzaron a contarle, comenzaron a soltarse y dijeron: ¿qué cosa? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, hombre, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Se habían desilusionado. Yo voy hasta el versículo 28. Vamos a cortar este camino. Es una historia interesante, pero vamos al versículo 28 porque quiero que terminemos en esta historia de Jerusalén. Llegaron a la aldea donde iban. ¿Por qué Jesús no los regresó? ¿Por qué Jesús no los sacó de su error? ¿Por qué Jesús permite que llegues hasta el fondo de tu vida? ¿Por qué Jesús no es tan bueno como se dice ser y te dice: mira, hijo, yo no quiero que llegues hasta allá? ¿Por qué no evitó que el hijo pródigo llegara a comer el lobo cenagoso? Porque aquí hay una verdad fundamental. El hecho de que Jesús vaya hasta el fondo de tus problemas no significa que Él patrocine fracasos. El hecho de que Jesús llegue hasta donde estás en la miseria te está diciendo: hijo mío, yo quiero estar ahí en el fondo, pero no te voy a dejar allí. Yo quiero que regreses conmigo a Jerusalén. Cuando lea Lucas 15 van a entender lo que ahora Lucas 24 dice. En Lucas 15 los especialistas dicen que es la misma parábola, solamente que ilustrada en 3 dimensiones. Pero nosotros Lucas 15 lo conocemos como las 3 parábolas. Y si se dan cuenta, hay un objeto, un animal y un ser humano. ¿Han leído Lucas 15? Un objeto, un animal y un ser humano. El objeto es la moneda, el animal la oveja y el ser humano el hijo pródigo. Solamente se buscan 2.
El tercero nadie lo tiene que buscar. El tercero nadie lo busca. Se busca la moneda, se busca la oveja, pero nadie va por el hijo pródigo. Porque el hijo pródigo tiene que usar su razón. Porque el hijo pródigo tiene que vivir en carne propia su propio pecado. El hijo pródigo, Dios en Lucas 24, a través de Jesucristo, le está diciendo a Cleofas y a sus amigos: yo no voy a patrocinar tu fracaso, pero te voy a acompañar hasta el fondo para que reconozcas y regreses. ¿Me están siguiendo, familia? El hijo pródigo tuvo que comer de su pecado. El hijo pródigo tuvo que enlodarse. El hijo pródigo saboreó las miserias y las miasmas de este mundo hasta que volvió en sí. Es muy probable que tú, en tu camino descendente, tú digas: pastor, yo ya no tengo solución. Pues vas más al fondo hasta que reconozcas que Jesús no está patrocinando tu fracaso, hasta que abras tus ojos y lo conozcas. Llegaron a la aldea donde iban. Qué hermosa historia. Llegaron a la aldea donde iban. ¿A dónde ibas a llegar? ¿Hasta estar en una cama de hospital? ¿A dónde ibas a llegar? ¿Hasta destruir tu matrimonio? ¿A dónde ibas a llegar? ¿Hasta perder tus hijos? ¿A dónde quieres llegar en el Emaús de tu vida? ¿Tanto daño te hizo la mala noticia? ¿Tanto daño te hace el saber que ya no serás el esposo o el padre de tus hijos? ¿Hasta dónde quieres llegar? La historia dice en el versículo 28 que llegaron hasta donde iban. Jesús va contigo en tu dolor, en tu fracaso, en tus dolencias, en tus necesidades, en tu llanto, cuando entierras a tus muertos, cuando lloras a tus enfermos, cuando destruyes tu familia. Ahí está. Solamente que te falta verlo, te falta observarlo. Hasta estas alturas ellos no saben ni con quién están hablando. Miren cómo trabaja Jesús. Jesús, como decían los muchachos de psicología, Jesús es un loquillo. Yo les acepté esa frase porque estaban tan emocionados desde la perspectiva psicológica analizando esta historia. Miren cómo Jesús le hace, como que Jesús provoca, como que Jesús te quiere despertar una realidad. Dice el versículo 28, ¿están conmigo ahí? Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que se iba más lejos, provocando la necesidad. Voy a hacer como que me voy. Pero todos esos 12 kilómetros bastaron para que estos atemorizados discípulos dijeran: yo siento algo, yo siento que Él es Jesús, pero no lo pueden decir. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que se iba más lejos. Y entonces Jesús había provocado la necesidad. Y el versículo 29 que le dice: Señor, por favor. Noten bien, familia querida, noten bien lo que dice el versículo 29. Significa que de Jerusalén salieron de día y llegaron, ¿qué cosa? De noche. 12 kilómetros hacia abajo. ¿Cómo se vestían antes los discípulos? ¿Con licra? ¿Cómo se vestían? Eran unas túnicas, unos mantos. Hacia abajo, qué hermoso caminar. Pero vean a ver cuando regresen. De noche, 12 kilómetros hacia arriba. Qué interesante historia. Quédate, Señor. La noche está cayendo. Se hace tarde. Por favor, Señor, no nos dejes. Quédate. Versículo 30. Aquí es del acto sublime. Lean conmigo el verso 30. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y ¿qué cosa?
Y les dio, verso 31, entonces, ayer tuviste el problema, ya quieres que hoy se solucione. Es que nosotros pensamos que Dios es un cajero automático, donde meto la tarjeta y me da el efectivo que yo quiero. No. 12 kilómetros. Cuando Jesús hizo como que se iba, le dijeron, no te vayas, hay algo que sentimos, Cleofas. Me imagino que el otro compañero le dice, Cleofas, tú estás sintiendo lo mismo que estoy sintiendo yo. Esposos, ¿no les ha pasado que sientes? Nosotros no creemos en las vibras, ni en la suerte, pero ¿no te ha pasado que sientes la presencia de Dios? Cuando le dices a tus hijos, ay, hijos, algo está bonito aquí, se siente algo, pero ese sentimiento es real por la presencia de Jesús en nuestras vidas. Me imagino que Cleofas le dice y lo codea al otro, oye, ¿no te da ganas de decirle que no se vaya? A veces hay gente que le decimos, siga de largo, váyase. Pero esta compañía como que no hay que dejarla ir. Esta compañía le dice, Cleofas, vamos a pedirle que se quede. Señor, por favor, ya es noche, ya es tarde. Por favor, Señor, quédate con nosotros, que se hace tarde. Entró a quedarse con ellos, partió el pan, les dio. Y en el momento que le está dando el pan, sus ojos se abrieron. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Desapareció. ¿Te das cuenta por qué Jesús no puede permanecer allí donde están tus problemas en el fondo? Dicen algunos comentaristas que si Jesús se queda allí, les hubiese dado la idea, ¿sabes? El sufrimiento es bueno. Hacerse la víctima es bueno. En la Ciudad de México hay 13 tribus urbanas y entre las tribus se matan. Hay 2 tribus urbanas que son enemigas, los emos y los arquetos. Los emos viven una vida de víctima, se tapan un ojo, su autoestima es bastante baja y les gusta vivir con autoestima baja. Los punquetos, los darquetos y todas las otras tribus urbanas se gozan en matar emos. Y los emos hacen fiesta cuando alguien muere por su autoestima baja. Siempre traen un ojo tapado, con el cabello. Jesús llegó al fondo del problema de los discípulos de Maús y les abrió los ojos para que no te quedes allí en tu problema, para que no sigas viviendo en tu pecado, para que no sigas viviendo en tu autoestima baja, porque no es agradable. Dice la inspiración, dice la Biblia en el versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de cosa de su vista. Y decían el uno al otro, Cleofas, ¿sentiste lo mismo que yo? ¿No ardía nuestro corazón? Cleofas, creo que era Jesús, el que ha estado con nosotros en nuestro dolor, el que ha estado en nosotros en nuestra enfermedad, el que ha estado en nosotros en la crianza de nuestros hijos. Cleofas, por favor, abre los ojos. Y me imagino que Cleofas le decía al otro, oye, sí, yo sentí algo. Familia, jóvenes, amigos, era Jesús el que estaba contigo en tu dolor. Era Jesús el que estaba contigo en tu divorcio. Era Jesús el que estaba contigo cuando hubo la separación. Era Jesús el que estaba contigo. No patrocina tus fracasos, pero si tú lo descubres que es Él no te deja allí. Ahora vamos al versículo 33. Ahora vamos al versículo 33. Dice el versículo 33. Una pregunta. ¿Qué dice el versículo 13? ¿Cuándo se fueron a Emaús? ¿Cuándo? ¿En la misma qué cosa? En el mismo día. Eso lo dice el versículo 13.
en el mismo día. ¿Cuándo regresaron a Jerusalén? En la misma hora. ¡Qué maravilloso es Dios! Cuando descubrieron que era Jesús, en la misma hora. ¿Qué hora les parece? Era noche. 12 kilómetros hacia arriba, con las enaguas, con las batas, con los mantos, caminando. Porque cuando vas hacia abajo, vas desanimado. Cuando vas hacia abajo, vas peleando. Cuando vas hacia abajo, no tienes esperanza. Pero cuando una esperanza arde en tu corazón, ¿qué importa si es hacia arriba? Vas con el deseo de estar en Jerusalén. Porque la fiesta, mi querido hermano, está en Jerusalén, no en Emaús. La fiesta está en Jerusalén. He contado esta historia muchas veces. Y no porque no tenga otra. A veces olvido de contar historias porque me centro en lo que Dios dice en su palabra. Pero lo voy a contar por enésima vez, porque refleja una verdad. Hace algunos años la escuché. Un niño salió corriendo de su cuarto y le pasó gritando a sus papás: papá, mamá, si supieran lo que yo sé. Y el niño salió corriendo y pasó otra vez frente a sus padres y le dijo: si supieran lo que yo sé. Los esposos se quedaron mirando. Oye, ¿qué sabrá este? ¿Qué sabrá? No sé tú. Y como que el niño estaba causando cierta incomodidad entre los esposos. Y pasó corriendo otra vez frente a ellos. ¿Y qué les dijo? Repita conmigo: si supieran lo que yo sé. Y se fue a encerrar en su cuarto. Ustedes saben que a veces los padres queremos hacer caras de enojados para sacar verdades. Y menos sacamos la verdad. Y el padre se puso bien enojado y le tocó la puerta en el cuarto del niño y le dice: hijo, te exijo que me digas qué es lo que sabes. Y de allá adentro el niño le contestó: papá, si supieras lo que yo sé. Se vino el papá más enojado con la mamá. Ahora ve tú. Ustedes saben que las mamás algunas veces, no siempre, como que utilizan un poquitito la hipocresía para demostrar amor a sus hijos. ¿Verdad que sí? Le dice: hijito, tú sabes cuánto te amamos. Pero por favor, y le habló bien bonito al niño, le envolvió el regalo bonito y le dice: hijito, por favor, tu papá y yo queremos saber qué es lo que sabes. ¿Y qué le contestó el niño? Si supieran lo que yo sé, mamá. Los papás se fueron a arrodillar. A veces ni con oración salen las verdades de los hijos. Se fueron a orar y dijeron: Señor, ayúdanos para saber qué sabe este niño. El niño salió de su cuarto corriendo y se fue a la sala y les pasó gritando: si supieran lo que yo sé. Ya estaban nerviosos los papás. Ya estaban nerviosos. Y entonces el papá y la mamá se abrazaron. Mira, que sepa lo que sepa, tenemos que sacarle la verdad. Y el niño pasó corriendo a su cuarto y se encerró otra vez. Y de allá adentro le gritaba: si supieran lo que yo sé. Los padres se estaban dando por vencidos. De repente el niño sale del cuarto con un libro en la mano. Salió corriendo frente a ellos y les dice: ¿qué les dijo? ¿Qué le dijo el niño a los papás? Si supieran lo que yo sé. Pero salió con un libro en la mano. Se fue a la sala. Y ahí vienen los papás agarraditos de la mano atrás. Nunca antes los papás dependían de esa información que el niño quería. Y salieron detrás del niño. De la mano los papás. Como que lo querían más que antes. Hijo, en el nombre de Dios, dinos qué sabes. Y el niño le dice: si supieras lo que yo sé. Papá, ¿te acuerdas del libro que compraste? Este libro que me compraste. Sí, hijo, pero ¿qué tiene que ver con lo que tú sabes? Si supieras lo que yo sé, papá. Mira, papá, estoy leyendo la historia. Estoy leyendo la historia. Y en la historia dice
al inicio que mi héroe está perdiendo la batalla. Está perdiendo la batalla, papá. Yo no puedo soportar que mi héroe esté perdiendo la batalla. Y mientras yo estoy leyendo el libro, está perdiendo la batalla. ¿Qué crees que hice, papá? Me fui al final de la historia. Y el final de la historia dice que mi héroe va a ganar la victoria. Por eso ahora, mientras yo estoy leyendo y dice ahí que está perdiendo la batalla, yo le digo, si supieras lo que ya sé. ¿Qué le vas a decir al enemigo de aquí en adelante? Dímelo, ¿qué le vas a decir al enemigo de aquí en adelante? Si supieras qué cosa, lo que ya sé. ¿Y qué sabes? ¿Y qué sabes? Que Cristo Jesús ha ganado la victoria. Que aunque andes en el valle de la sombra y de la muerte, que aunque vayas al Emaús de tu vida, que aunque vayas al fracaso momentáneo, Jesús va contigo, pero no te deja ahí. Te va a decir, abre los ojos, vámonos a Jerusalén, porque la fiesta está en Jerusalén. Cada vez que el enemigo se acerca a tu vida, cada vez que el enemigo te zarandee, cada vez que el enemigo tiente a tus hijos, cada vez que el enemigo esté sacudiendo tu fe, dile, si supieras lo que ya sé, que tú eres un derrotado, que tú estás vencido, que Jesús ha ganado la victoria.